Entonces continuamos en la medida en que vayan conectándose sus compañeros, ahí dándole posibilidad de conexión. Entonces, bueno, fíjense que aquí les mencionaba, yo creo que el televisor les está confundiéndolos. Ya vamos a tener los últimos 15 minutos porque nos extendimos ya 50 minutos en la clase. Entonces, vamos a hacerlo muy rapidito. Entonces, ya entendieron la oración coordinante, que es la que tiene el conector, por ejemplo, esto que me conecta dos ideas. Y la subordinante es la que nace dependiendo de la anterior. Es decir, sin esta oración anterior, esto no tiene validez, porque si yo comienzo un párrafo así, por lo tanto, es un joven muy tecnológico. Juan es un joven muy tecnológico y no digo el por qué, entonces no tiene sentido. Esa oración no tiene lógica. Por eso esas oraciones es subordinantes, porque nacen obligatoriamente de la anterior. ¿Sí me entienden? Entonces, fíjense que si yo vuelvo a poner esto de que Juan tiene un iPhone, un computador y 3 celulares, por lo tanto Juan es un joven muy tecnológico, ya el texto tiene un poco, o el párrafo tiene un poco más de sentido. Por eso se le llama oraciones coordinantes y oraciones subordinantes. ¿Cómo diferenciamos de que son coordinantes o subordinantes? De que las coordinantes solamente me van a unir dos ideas. ¿Ok? Me van a unir dos ideas. Y las subordinantes son las que me van a nacer sobre la idea anterior. Listo, entonces ya para finalizar vamos a hablar de... Fíjense, vamos a ver aquí. La definición que da las subordinadas son aquellas que solo adquieren sentido en función de otras. ¿Y cuál es la otra? De la anterior. O sea, solo adquieren el significado si hay una antes de ella. Aquí nos explican que el párrafo presenta una idea central nuevamente, las oraciones deben relacionarse con el tema, que son las secundarias, deben existir coherencia, unidad y armonía, que era lo que ya les explicaba, y que los párrafos no deben exceder los 7 renglones. Siempre tengan en cuenta que los párrafos tienen que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, a lo mismo que los textos, una introducción, un desarrollo y una conclusión, que como nos explicaban en el colegio era un inicio, un nudo y un desenlace, es lo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo son? Vamos a mirar aquí las conjunciones. Yo creo que va a llover. Por eso se oscureció el día. Para más claridad, vamos a explicar las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Son aquellas que nos sirven para unir las palabras en una oración. ¿Ok? Se emplean para enlazar oraciones simples. ¿Cuáles son las oraciones simples? Este ejemplo que ya les mostré. Juan tiene un iPod, computador y 3 celulares. Eso es una oración simple. Haciendo que la oración compuesta adquiera un sentido completo. Entonces, ¿la oración completa cuál es? En el ejemplo, es toda esta grande. La oración simple, ¿cuál es? Esta pequeña. La oración completa, esta grande. Entonces, la oración simple dice que Juan tiene un iPhone, un computador y 3 celulares. Eso es simple. Eso es lo que tiene Juan. Pero entonces, fíjense que este conector, por lo tanto, me ayuda a decir que por lo anterior, Juan es un joven muy tecnológico. O sea, me permite sacar una deducción o inferir algo sobre un personaje. Entonces nos vamos otra vez al texto. Las conjunciones son palabras invariables, es decir, que no son ni masculinas ni femeninas, no tienen género. Yo las puedo utilizar tanto para hombres como para mujeres. El pero, el y, ni, que, o sea, bien, lejos, cerca, por lo tanto, sin embargo, son palabras invariables que no tienen género, es decir, si yo voy a hablar de mujeres, pues yo puedo poner estas conjunciones. Si voy a hablar de hombres, también. Si voy a hablar de género masculino, femenino, de las cosas, de los animales, es las mismas, no tienen una variación. ¿Ok?
Entonces, fíjense que esta oración simple, como les explicaba, aquí hay un nuevo ejemplo para unir palabras. María y Sofía son amigas de la infancia. Y para enlazar oraciones simples para que sea compleja, fíjense otro ejemplo. Juan me dijo que podía venir hoy a la fiesta. No estudié lo suficiente, pero me ganará el parcial. Fíjense que aquí hay dos oraciones simples, de que la primera es que no estudié lo suficiente y la segunda es que me ganará el parcial. Y esas oraciones simples las conecto con un pero y me le da un sentido más amplio a la oración, una oración compuesta. No estudié lo suficiente, pero me ganará el parcial. Bueno, ya les expliqué las conjunciones, que las coordinantes, entonces en las coordinantes encontramos que hay unos tipos, dependiendo de lo que queramos decir y de su categoría. Hay un tipo que es las copulativas, es decir, aquellas que me sirven para adicionar elementos en el texto, como el y, el el ni o el que. Por ejemplo, no me gusta ni la manzana ni la papaya. Me gusta la manzana y la papaya. Y así sucesivamente. Las adversativas son aquellas que introducen elementos que se contraponen entre sí, que dan una oposición, que están, por ejemplo, algunas como pero, aunque, si no, siquiera, etc. Las disyuntivas son las que indican una elección entre dos o más opciones. Me gustan los carros azules o los carros rojos. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es el tipo de conjunción coordinante, disyuntiva, de tipo disyuntivo. Las contributivas es que me dan una alternativa, una alternancia, ya, cerca, lejos, este o aquel. ¿Ok? En las subordinantes, que son un poco más complejas y más amplias, entonces se encuentran varias categorías. Hay unas subordinantes que son causales, es decir, que me indican una causa o el motivo de algo. Pues, porque, puesto que. Yo nací en una unidad de cuidados intensivos porque mi mamá no podía dar a luz de manera natural, por ejemplo. Eso es una tipo, es una, indica una causa, un motivo de que yo no pude nacer, yo nací en una unidad de cuidados intensivos porque había una causa antes, porque mi mamá no podía tenerme en parto natural. Es un ejemplo. Hay comparativas, que es que establecen una comparación como la palabra lo dice, como, más que, igual que, menos que, así como. Entonces un ejemplo puede ser de que a mí me gustan los teléfonos marca Samsung al igual que los marca iPhone. Entonces estoy comparando en que son dos tipos de teléfonos diferentes, pero me gustan. ¿Ok? Pero hago una comparación entre ambos. Hay condicionales eh, que se dan siempre y cuando haya una condición. Por ejemplo, sí, con tal que, a menos que, dado que, siempre que. Entonces yo puedo decir, hoy salgo a trotar en la tarde, a menos que comience a llover. Entonces estoy condicionando mi salida a trotar. O sea, si llueve no salgo y si no llueve sí salgo a trotar. Ese es el ejemplo. Concesivas que señalan una dificultad que no impide que se produzca la acción, aunque, a pesar de, si bien, por más que o por lo tanto. Ese a pesar de lo podemos utilizar de la siguiente manera. El ejemplo que veíamos arriba, que yo me ganaré el parcial a pesar de que no estudié lo suficiente. ¿Ok? Me señalan una dificultad, pero no impide que yo produzca la acción, o sea, no impide que yo haga el parcial. El hecho de que yo no haya estudiado no me impide de que yo no me pueda ganar el parcial. Hay unas de tipo finales que señalan, valga la redundancia, la finalidad o el objetivo del expresado, para, porque, para qué, a fin de qué, etc. Yo no peleo con mi mamá
a fin de que podamos tener una mejor relación entre ambos. Expresa una finalidad. Que yo no peleo con mi mamá o con mis papás con el objetivo de que o a fin de que yo pueda tener una mejor relación con ellos. Y unas de tipos temporales, que esas son las más fáciles. Mientras tanto, eh, después, antes, hace, etcétera. Esas son de tipo temporal. Bueno, finalmente, ya para acabar y explicarles lo que tienen que hacer, encontramos los tipos de párrafos. Los párrafos se dividen en dos, por su forma y por la intención comunicativa, que era lo que yo les mencionaba anteriormente. Entonces, por su forma, es que hay tres formas de escribir un párrafo dependiendo de las lenguas. Hay párrafos alemanes que tienen unas características que no nos atañen en este caso, y hay párrafos en forma de sumario o francés que tampoco nos atañe en este caso. A nosotros nos atañe en este caso son los párrafos, el párrafo ordinario, que ya yo se lo expliqué arriba en definición de párrafo, que comienza con una mayúscula y termina con un punto y aparte. Entonces ya vamos a definir entonces según su contenido. Hay párrafos narrativos. En estos párrafos narrativos son hechos narrados y obligatoriamente tienen que corresponder a hechos cronológicos. Es decir, yo voy a hacer una narración cronológica de un accidente de tránsito. Por ejemplo, el accidente de tránsito ocurrió entre Sincelejo y Montería a las 11 de la noche. Un carro que venía de la ciudad de Montería a las 11 de la noche se estrelló con una tractomula en el Maizal. Luego llegó la ambulancia de la clínica Santa María y se llevó a los 8 heridos. Y así sucesivamente. Voy dándole un orden cronológico y narrativo al texto. Por lo general se utilizan en noticias, como ya les puse el ejemplo, en una crónica o en un cuento, que son narraciones literarias. Y utilizan conjunciones de manera temporal, en su gran mayoría, porque como es cronológico, yo tengo que decir después de, luego, hace tantos días, etcétera. A continuación, finalmente, describen unos hechos. Descriptivos es que son párrafos que, valga la redundancia, como le dice su palabra, describen una situación o unos objetos o cosas. Entonces, en la descripción yo puedo hacer, por ejemplo, describir de qué, no sé, de qué color es mi computador, pues. Eso es un párrafo descriptivo y las funciones que tiene mi computador. Entonces, mi computador es un computador marca Lenovo. Lo compré hace 12 años, por ejemplo. Tiene procesador tal, memoria tal, etcétera. Es describir un objeto o una situación. Cuando entramos al párrafo argumentativo, en este párrafo argumentativo obligatoriamente tienes unas intenciones de argumentar y expresar unas opiniones acerca de un tema en específico. Entonces, ese párrafo argumentativo tienes que obligatoriamente poner argumentos de validez, ya sean cifras, citas, citas textuales, voces de personas que hablen sobre el tema, etcétera, que son lo que te van a ayudar a reforzar tu idea principal. Esos son los párrafos argumentativos. Tienen cierta relación con los párrafos expositivos, porque los expositivos son en los que tú desarrollas un tema. Entonces, tienen la misma relación. Son temas en los que tú vas a explicar más a fondo la intención que quieres dar, lo que quieres dar a conocer. Hay párrafos relativos, como dice aquí, se presentan de manera relativa, por lo tanto, la interpretación de un párrafo puede ser diferente para cada lector. Eso más que todo tiene que ver con los párrafos científicos, donde me muestran, por ejemplo, la creación de una posible vacuna para el COVID-19. Entonces, me pueden dar
varias opciones, varios estudios que hicieron o que están haciendo, varias pruebas, pero pero se entiende el significado dependiendo de cada lector. La comparación o de contraste son párrafos comparativos en los que, por ejemplo, ustedes pueden, digamos, si estamos hablando de que Sincelejo es la ciudad con mayor desempleo en Colombia, entonces en un párrafo comparativo puedo hacer lo siguiente: comparar a Sincelejo con las ciudades de la costa. Entonces puede decir, Sincelejo es la ciudad en Colombia con mayor desempleo. Por ejemplo, si hacemos una comparación con Barranquilla o con otras ciudades de la costa como Cartagena, cuya porcentaje de desempleo es mucho inferior por estas razones, etcétera. Eso es un párrafo comparativo. De enumeración, son párrafos en los que tú, valga la redundancia, vas a enumerar 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y de diálogo, párrafo dialogado, más que todo tiene que ver con los párrafos narrativos en obras literarias porque tú introduces diálogos dentro de esos párrafos. Entonces tú puedes poner una situación de, por ejemplo, Juan y María se encuentran muy enamorados y están sentados en el parque de Lourdes. Entonces comienza un diálogo. Juan, dos puntos. María, tú me gustas mucho. María responde, tú también me gustas, Juan, etcétera. Entonces, ahí va un párrafo dialogado. Entonces, fíjense lo que dice aquí al final. Es importante mencionar que muchas veces los textos utilizan varios tipos de párrafos. Es completamente válido. Un texto no solamente utiliza un tipo de párrafo. Yo en un texto puedo utilizar, por ejemplo, en una noticia, puedo utilizar el descriptivo para describir un accidente, el expositivo para explicar el por qué pudo haber ocurrido el accidente y el narrativo para narrar cómo ocurrió el accidente. ¿Ok? Entonces, y el argumentativo, entonces puedo poner una cita del conductor donde dice que venía a alta velocidad, que la calle estaba mojada, etcétera. Esos son argumentativos. Entonces, un texto siempre tiene distintos de párrafos. Listo. Entonces, ya voy a explicarles lo que está en plataforma para que lo puedan hacer. Y vamos aquí, vamos aquí. Aquí está el curso de psicología. Bueno, entonces como ustedes se pueden dar cuenta, aquí en plataforma ustedes tienen, así mismo se los mandé al WhatsApp, ustedes tienen al grupo, ustedes tienen las lecturas, que fue las que acabamos de explicar en estos momentos. Les recomiendo leerlas nuevamente y sacar como que las ideas principales para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las características de los párrafos, los tipos, etcétera. Hay unos ejercicios didácticos, es decir, en ese ejercicio didáctico ustedes van a poder, tienen diferentes oraciones o diferentes ideas y esas ideas tienen que darles un orden lógico, es para que ustedes practiquen, no es calificable, pero igual está montado ahí. Y em, tienen un video explicativo didáctico en el que hablan de los párrafos, de los tipos de párrafos, etcétera. Entonces, de acuerdo al video y a las lecturas, deben responder el foro obligatorio. En el foro deben responder la pregunta que está en el foro, pues. Y luego de que hagan la pregunta del foro, entonces van a ir a la tarea. Esta tarea para los de psicología es la siguiente. Bueno, en esta primera parte de la tarea hay 2 puntos. Cada punto tiene un valor de un punto, si está bueno todo. Hay un primer ejercicio y hay un segundo ejercicio. Aquí en la parte izquierda ustedes están viendo que hay varias oraciones
separadas y en desorden, y en la parte derecha deben ubicarlas en el orden lógico. Aquí dice ejercicio 1, 2 párrafos, es porque esos párrafos, esas oraciones tienen que ponerlas en 2 párrafos. ¿Ok? Y aquí en este segundo ejercicio hay unas nuevas oraciones en desorden que ustedes deben darle sentido lógico a esas oraciones acá en la parte derecha, y esas oraciones van en 3 párrafos. ¿Ok? Cada uno de estos ejercicios vale 1, entonces aquí van 2 puntos. En este segundo punto, ustedes tienen que elaborar un párrafo narrativo sobre sus últimas vacaciones. ¿Ok? Y deben tener en cuenta todos los conceptos explicados anteriormente sobre los párrafos narrativos, cómo se construyen los párrafos, etcétera. Este punto es donde ustedes deben utilizar los tipos de conjunciones y vale 1 punto y ya llevamos 3. Si tienen esto completamente bueno, ya llevan 3 en la actividad. Y en el último punto deben elaborar un párrafo argumentativo y expositivo. Tienen que hacer la combinación de ambos, en el que evidencien su postura para los psicólogos de las consecuencias psicológicas que podrían presentar las personas debido al encerramiento en épocas de pandemia, ¿cierto? Deben ser argumentos sólidos, deben ser argumentos con cifras, etcétera. Y para el tema de los arquitectos, ¿sí? ¿Qué posibilidad hay de que usted extienda el plazo para el domingo de esa tarea? Sí, es que yo lo voy a extender. Ah, ok. Eso es para los No tenía- psicólogos, y para los arquitectos me van a hablar sobre párrafos argumentativos y expositivos, una postura sobre las consecuencias en el sector de la construcción en épocas de pandemia. ¿Ok? Entonces, ese vale 2 puntos porque es un poco más complejo. Listo. Entonces, muchachos, gracias por estar en la clase. Ok, profe. ¿Quién? No, estaba diciendo yo que ok, que todo bien. ¿Pero quién no puede hablar? Me están diciendo. Ah, no, esa es otra clase que tengo acá. Ah, ok, listo. Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias por estar. Igual recuerden que estas clases están grabadas y yo las subo a la plataforma, ¿ok? Ok, profe. ¿Y el plazo lo va a extender hasta el domingo, como dijo Mauro, o Sí, hasta el más? domingo, hasta el domingo. Hasta el domingo a la misma hora, Ajá. o hasta la Igual, noche. igual ahí le va a aparecer en plataforma modificada. Ahorita modifico. ¿Ok? Ok, profe.